Hola a todos, ¿cómo están? Primeramente, buenas noches. Aquí en México son las 7:12 de la noche. Déjame nomás para ver si ya se puede compartir. Denme un segundito. Les mando primeramente un saludo, bendiciones, que Dios esté con ustedes. Y en este live vamos a abordar un poquito la filosofía de Karl Marx. Y esta plática la di en un café primeramente. Espero que la gente que no pudo asistir pueda disfrutar un poquito de lo que se está haciendo. Y está haciendo un poquito de calor. Disculpen un poquito ahí si se escucha el aire. O hay un amigo que se llama Nildo que siempre se queja. De todos modos, si se queja, no me importa. Está haciendo mucho calor. Bueno, vamos a abordar un poquito a Karl Marx. Vamos a saltarnos un poquito de algunas cuestiones que ya todos saben, de dónde viene, en qué nació, y vamos a atacar directamente su pensamiento. Espero que, sé que a alguna gente pueda haber críticas, espero si tienen alguna que las pongan en los comentarios, y más que nada que haya una responsabilidad y un diálogo en los comentarios. Espero que pueda ser gratificante. Y aún a pesar de que no podamos concordar en todo, porque algunas cuestiones ontológicas pueden ser diferentes en la manera que nosotros los cristianos vemos el mundo, y creo que podemos aprender muchísimo de varios pensadores. Entonces, espero que puedan ver la plática hasta el final, alguna pueda verla en diferido, pero que de todos modos pueda haber un diálogo y un pensamiento en ella. Entonces, vamos a empezar. En el relato, al principio de Génesis, específicamente en el capítulo 3, versículo 19, el hombre es expulsado del paraíso y se le lleva fuera de él. Es en este lugar donde se le impone una maldición que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás. Este pasaje se vuelve extraño, ya que durante mucho tiempo se consideró que el trabajo era una maldición divina y era la condición natural del hombre estar maldito. Y fíjense, de esta manera se autoafirmaron muchos movimientos de esclavitud o dominación. Pero si vemos en el relato cristiano, lo primero que hace Dios al crear al hombre es ponerlo a trabajar. Y pone a Adán a identificar los animales y asignarles un nombre. Entonces, más bien, si comprendemos el punto, no era el trabajo por sí mismo la maldición, sino que al ser expulsado del paraíso, el trabajo se vuelve insípido y totalmente sin sentido. Por ello, de alguna manera, y recordándonos a lo que dice el predicador en el Eclesiastés, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Y por qué empiezo así? El pensar y el reflexionar sobre el trabajo y la libertad es algo que siempre ha estado en la humanidad, o que debería estar en la humanidad. No es algo nuevo este ejercicio. Han cambiado las metodologías, ciertamente, pero ciertamente hemos pensado siempre en él. Karl Marx lo que intenta hacernos ver es que volvamos a reflexionar sobre lo que hacemos principalmente, no simplemente en lo que pensamos y decimos, sino también en nuestra propia praxis, porque es a través del trabajo que transformamos nuestra realidad misma. Y es por eso que a partir de lo que hacemos, también debemos de criticar la realidad. El filósofo español Fernando Savater decía que el marxismo no es simplemente una filosofía, sino una fuerza social transformadora y a veces, en algunos casos, una coartada para movimientos totalitarios, autocráticos, etcétera, que con un revestimiento ideológico proporcionado por Marx, lo que han descubierto o intentado son nuevas tiranías burocráticas sobre los pueblos. En cualquier caso, pocos individuos han tenido una influencia personal tan extraordinaria como Karl Marx en la historia. Y termina Fernando Savater en la cita: y en la historia contemporánea creo que ninguno. También dijo Walter Benjamin sobre el marxismo, dice: hay páginas de Marx o de Rousseau preñadas de un sentido oculto que los lectores contemporáneos
de los autores no han podido descifrar cumplidamente. Solo el futuro tiene a su disposición reveladores lo suficientemente potentes como para hacer que la imagen captada se haga visible con todos sus detalles. Tenemos que reconocer que la filosofía del siglo XX y también la del siglo XXI no se pueden entender sin la figura de Karl Marx, y la sombra que vierte aún tiene una gran potencia sobre nosotros y sobre nuestros pensamientos. Muchos han tratado a Marx como el peor de los herejes o como el mismo Satanás. Otros lo tratan como un mesías o un profeta. Yo, aunque no llegó a ninguno de estos dos extremos, sí creo que fue una mente muy avispada para su tiempo y que le permitió hacer lecturas sociales muy avanzadas para su época y que para el día de hoy todavía tienen validez. Estos conceptos, de alguna manera, se siguen usando en la jerga popular como la sociedad dividida en clases o la injusticia, el fetichismo del dinero o las estructuras. Me gustaría reconocer que leerlo de una manera directa es difícil y que se requieren tener conocimientos previos sobre economía, sobre Hegel u otros pensadores con los cuales el mismo Karl Marx se pelea. También al tener estas situaciones presentes y como el mismo Hegel es, hace que se preste para diferentes lecturas que puedan sobrepasar su propio pensamiento. Antes de iniciar en la profundidad de esta charla, quisiera hacer una aclaración para no ampliar tanto el panorama y que tampoco perdamos el objetivo de esto. En la charla no vamos a hablar tanto del Marx economista, sino precisamente sobre el Marx filósofo. Y aunque sé que estas dos partes están íntimamente interconectadas, quisiera que nos enfocáramos más en esta última. ¿Por qué hago esta aclaración? Lo hago porque en esta cultura se ha maximizado más el lado político y económico y se le ha dado una profundidad más a estos abordajes, más que al filosófico, a final de cuentas, que es de donde parte todo. Y yo creo que esto es algo de lo que criticaría el mismo Marx en convertir su filosofía en un simple constructo económico. Y yo quisiera volver al Marx de su filosofía para combatir lo que muchos políticos han hecho de ella misma y que la han transformado en simples fórmulas dogmáticas o como muchos sociólogos la han convertido en una simple lectura sin esta intencionalidad humanizadora original. Esta vuelta a este filósofo es para demostrar que tiene una capacidad crítica que nos puede todavía conmover y generar propuestas políticas útiles en cada uno de nosotros. Marx hace una filosofía muy filósofa, en donde critica todas las respuestas tradicionales de su tiempo, hace propuestas reales para el problema de la existencia humana y desestima todas aquellas ideas que tratan de aportar soluciones que niegan las dicotomías inherentes a la existencia humana. La filosofía de Marx es una donde quiere crear una fórmula de producción y organización donde el hombre pueda superar la enajenación de los productos de su trabajo y de la naturaleza, y para que pueda volver a ser simplemente hombre y captar al mundo desde y para sus propias facultades. Es por ello que critica la religión. Ahora, hay que tener mucho cuidado sobre esto, ya que la critica desde la óptica en que la ve Hegel, donde Marx dice que es una simple mística que no resuelve nada. En sus palabras, de Marx dice, las corporaciones son el materialismo de la burocracia y la burocracia es el espiritualismo de las corporaciones. Es en donde las funciones de la política se mantienen de una manera tan abstractas por el capitalismo que no conocemos realmente la función final del Estado en sí. Marx nos pide que nos desembaracemos de esta ilusión sin fin y tomar la realidad tal cual es. Como dice en su libro Crítica de la filosofía del Estado de Hegel, dice, renunciar a la religión en tanto dicha ilusoria del pueblo es exigir para éste una dicha verdadera. Exigir la renuncia a las ilusiones correspondientes a su estado presente es renunciar la renuncia a una situación que necesita de ilusiones. Por lo tanto, la crítica de la religión es, en germen, la crítica de este valle de lágrimas rodeado
de una aureola de la religiosidad. Ahora, debemos recordar que a Marx no le gustan los remedios que involucran un más allá. Él quiere resolver el aquí y el ahora. O como uno de los peores presidentes de México, Vicente Fox, que decía hoy. Y es por eso que sospecha Marx de todos estos arreglos al futuro. Por lo tanto, dice Marx, el cielo no es otra cosa de otro mundo. Dice, hay que buscarlo en esta vida y la tarea de los creyentes consiste en establecer aquí en la tierra ese cielo que es el reino de Dios. Ahora, es por esto o por esta actitud crítica que Paul Ricoeur lo llamaba uno de los maestros de la sospecha, junto con Freud y Nietzsche, ya que desenmascara la realidad mostrando que mucho de lo que nosotros pensamos actualmente sobre lo correcto ha venido a nosotros sobre las ideas, o estas ideas han venido sobre nosotros cuando realmente ha sido el modo económico el que ha influido en cómo pensamos. Yo creo que esto lo veremos un poquito más adelante. Y también se le llama así porque mucho, dice más, de la construcción moderna se ha hecho sobre la falsa idea de que el hombre se ha hecho dueño de sí mismo, totalmente. Es decir, un pensamiento totalmente antropocéntrico. O como pensaban directamente algunos filósofos o algunos pensadores, el hombre es la medida de todas las cosas. Marx rompe esta ilusión al mostrarnos que el hombre no piensa totalmente por sí mismo, sino que las ideologías son el resultado de la praxis económica y de las superestructuras que lo rodean. Ahora, la filosofía de Karl Marx no se encierra a sí misma. Cuando el mismo Marx le dice a Engels en su carta de 1890, dice, solo sé que no soy marxista. Por esta razón, debemos abocarnos en entender bien lo que propone desde una primera fuente y no en las interpretaciones que hacen sus detractores o hasta sus mismos seguidores. Ya que cuando he leído a Stalin o a algunos otros, se puede percibir claramente cómo distorsionan las ideas a su favor en vez de criticarse a ellos mismos según el materialismo histórico. Marx, asimismo, representa una protesta contra la enajenación del hombre, de la pérdida de sí mismo y su transformación en una cosa totalmente de lo que debe de ser. Dice en su manifiesto comunista, dice, la burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al abogado, al sacerdote, al poeta, al científico, los ha convertido en servidores asalariados. La burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares y los ha reducido a simples relaciones de dinero. Esta protesta filosófica de Marx tiene fe en el hombre, un hombre que es capaz de ser libre y realizarse plenamente. Y yo creo que esta fe que nos falta al día de hoy es para poder enfrentarnos al devenir de la existencia misma de los que tanto intentan enajenarnos y que nos intentan robar nuestro destino. Nos falta esperanza y una nueva visión más comunitaria del hombre, una donde se puedan ampliar los estrechos límites del pensamiento solitario y sumamente positivista que nos rodea. Ahora, vamos a ver tres conceptos que Marx aborda mucho para entender mucho de su filosofía, que es enajenado, alineado, y cómo esto conlleva la conciencia de clase. Acabo de hablar y decir enajenado unas poquitas líneas atrás, pero ¿qué es lo que significa ser enajenado? Antes de avanzar un poco con Marx, quisiera que tuviéramos en cuenta que este concepto, porque es muy importante, ya que es con lo que lucha directamente de fondo Marx. Ahora, Marx dice que el capitalismo produce enajenación y la enajenación produce también asimismo capitalismo en sí mismo. La enajenación es un concepto filosófico por el que un sujeto se pierde algo de sí mismo y se convierte en propiedad de otro. Este sujeto que se alinea es el trabajador a realizar tareas que no le pertenecen y que no siente como suyas. En palabras de Erich Fromm, dice
que la enajenación es que el hombre no se experimenta a sí mismo como el factor activo de su captación del mundo, sino que el mundo permanece ajeno a él. Esto lo dice en un libro que se llama Marx y su concepto del hombre, que es muy, muy bueno. La enajenación en el trabajo consiste, para Marx, en palabras de él, en el que en el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser, que en su trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega. No se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física, espiritual, sino que mortifica su cuerpo, arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y cuando no trabaja está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario, sino forzado. Trabajo forzado. Podemos verlo, digo, aquí en la gente que somos de la laguna, en todos aquellos, por ejemplo, los que trabajan en Yakarta o en las miles de industrias, en el que el sábado lo que más buscan es salir de su trabajo, comprarse una cerveza y totalmente olvidarse de ello. O sea, lo que quieren es olvidarse del trabajo, no lo sienten como suyo, porque al final de cuentas se sienten como una pieza reemplazable de él. Ahora, pero la alineación es además un concepto referido a la productiva, un concepto de la religiosa. Esto no es una necesidad ni una dimensión del ser humano, sino es un producto de la organización económica y social a la que justifica y el mismo hombre legitima y perpetúa. Marx dice, en la frase que todos comparten y a veces no entienden, dice, la miseria religiosa es, de una parte, la expresión de la miseria real y de otra parte, la protesta contra la miseria real. De la criatura obviada, el estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados de cosas carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Hay que volver y hay que entender que donde dice eso es en el libro de Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel. O sea, él está criticando la manera en cómo Hegel plantea todo ese idealismo y toda esa, a final de cuentas, esa teología que está vaciada en el Estado. Y los hombres, al no poder sentirse suyos de su destino, a final de cuentas, en la religión, sea la que sea, en aquello que es más allá, captan toda su esperanza. Porque aquí en esta tierra, a final de cuentas, no se sienten satisfechos de nada. Pero no hacen nada para sentirse satisfechos. Ahora, es extraño, ya que aunque Marx hace una crítica a la religión moderna, Fromm dice que el primero que hace una crítica a la enajenación es el Antiguo Testamento. Dice Fromm, todo el concepto de enajenación encontró su primera expresión en el pensamiento occidental, en el concepto de idolatría en el Antiguo Testamento. La esencia de lo que los profetas llaman idolatría es que los ídolos son obras de las manos de los hombres, son cosas, y el hombre se postra y adora las cosas, adora lo que él mismo ha creado. Es como ahorita la mayoría de la gente que termina idolatrando un iPhone, que dura horas o fuera para los lanzamientos de los celulares, y lo vuelven un ídolo, un dios, viven para él. Dice Fromm que al hacerlo se transforma en cosa y transfieren a las cosas de su creación los atributos de su propia vida, en lugar el hombre de reconocerse a sí mismo como persona creadora. Y lo único que pasa es que está en contacto consigo mismo solo a través del culto del ídolo. ¿Qué quiere decir Fromm en esto? Que el hombre solamente se siente hombre al tener cosas. Y lo que pasa con esto es que se ha vuelto extraño a sus propias fuerzas vitales, a la riqueza de sus propias potencialidades, y está en contacto consigo mismo solo a través del culto al ídolo. Se ha vuelto extraño a sus propias fuerzas vitales, a la riqueza de sus propias potencialidades,
y está en contacto consigo mismo y solo indirectamente como sumisión a la vida congelada a los ídolos. Existen, entre paréntesis, algunas teorías como el filósofo Ludwig, en donde dice que lo que combate realmente Marx no son dioses, sino ídolos. Bueno, aquí el punto es que la enajenación es que el hombre deja de ser hombre para volverse cosa y la cosa volverse hombre. Es en este punto que el hombre deja de tener conciencia de clase, porque simplemente es un alguien flotando en el mar de las cosas mismas. Ahora, lo que intenta Marx por medio de sus ideas es despertarnos de este largo, este, perdón, es despertarnos de este letargo. Para salir de esta enajenación es darnos cuenta de la diferencia entre esencia y existencia, de que no somos lo que deberíamos ser y ser lo que podríamos ser. Aquí el pensador alemán coloca que esta enajenación se da cuando el hombre no es partícipe de nada en la creación, donde simplemente somos una pieza de ensamblaje. Esto lo podemos ver ya que en muchos trabajos actualmente son reemplazados ya hasta por máquinas o por inteligencias artificiales. Y aquí es donde podemos ver el engaño real del capitalismo, donde su interés no es enriquecernos como personas, sino la disminución de nuestras facultades para volvernos simples piezas de un engranaje. El darnos cuenta de dónde estamos es tener lo que Marx llama la conciencia de clase. Ahora, la conciencia de clase para Marx, el proletario no solo es alguien explotado, sino que es alguien consciente de que es explotado y que tiene deseos de acabar con esta situación. Gran parte de los esfuerzos de Marx se dedican a la concienciación, a tener conciencia de ser proletario, de que sepa dónde está su situación actual. Pero parece que si Marx escribiera hoy, hablaría de la cantidad de filtros que el capitalismo ha establecido para dificultar la conciencia de clases, para hacer creer que aquel que no come y disfruta es porque no quiere o porque es tonto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase que dice el que es pobre porque quiere? Yo creo que en este sentido se ha hecho un buen trabajo en darnos esa ideología y no darnos cuenta que realmente cambiarnos de situación económica o de clase social parcialmente es imposible. ¿Cuántas veces, vuelvo a repetir, hemos escuchado esa frase, que eres pobre porque no trabajas o porque queremos? Creo que acabamos de escuchar al pseudoperiodista Chumel Torres al decir que la mayoría de los que votan por Morena son porque son flojos o porque no quieren trabajar. Aunque es cierto que muchos viven por los apoyos, también debemos preguntarnos qué los impulsó a ser así. También debemos de preguntarnos. Hay gente que no vive de los apoyos y sigue apoyando a Morena, un ejemplo. Ahora, ¿pero qué los impulsa a aquella gente que trabaja porque apoya a ciertos partidos por los apoyos económicos? Ahora, esto se hace sí porque el hombre se vuelve más pobre como hombre y tiene una necesidad creciente de dinero. Al final de cuentas tienen que comer y la manera en que pueden obtener su producto para alimentarse a través del dinero. Y si a través de ese apoyo económico consiguen ese recurso, al final de cuentas buscan a aquella persona que se los va a dar. Es decir, estas personas son llevadas a este punto para tener que muchas veces vender su propio voto. Es decir, que es el mismo sistema económico el que los ha colocado con esa mentalidad y pensamiento. Ahora, no todos son así. De hecho, creo que vi que la mayoría de los que votaron, en este caso, acabamos de tener elecciones en México, son gente trabajadora. Ahora, el tener conciencia de clase es darnos cuenta que la enajenación conduce a la perversión de todos los valores.
Porque al hacer de la economía y sus valores el fin supremo en la vida y en cada esfera de la vida, toda la cuestión moral se vuelve dependiente de lo económico. Como decía Aldous Huxley, dice, nuestros sistemas económicos, sociales e internacionales de la actualidad se basan en gran medida en el amor desorganizado. El hombre que tiene conciencia de clase no es el hombre que se deja dominar por la naturaleza, sino que se identifica con ella y con lo que lo rodea. Es decir, que simplemente está vivo y reacciona y que la vida tiene vida para él. Para, digamos que en términos un poco y sacado de contexto, para que me entienda alguna audiencia, el hombre enajenado es como aquel hijo pródigo que no solamente le interesaba la herencia y que ya no le importaba habérsela gastado y que termina comiendo con los marranos. Y el que tener conciencia de clase es como aquel hijo pródigo que volvió de en sí. Pero parece que hoy tenemos seres dormidos ante lo que se viene y lo que vendrá, dejándonos simplemente manipular por los poderes que tenemos alrededor de nosotros y no criticando la realidad y haciendo algo para transformarla. En otras palabras, y siguiendo la terminología marxista clásica, la conciencia de clase representa el mecanismo a través del cual una clase pasa a ser de una clase en sí a una clase para sí. Ahora, sé que este pensador genera mucha ambivalencia en muchos casos, pero miren, algunas críticas hacia Marx, algunos podrían decir que esto no es lo que propone Marx en vista de las visiones que nos han vendido en países como Estados Unidos o en general en Occidente. Pero recordemos que la visión que tenemos no es completa. Lo primero que debemos decir es que el socialismo nunca fue consumado como originalmente lo tenía planeado Marx en la URSS. Los rusos practicaron de fondo un estado benefactor, pero no pasaron a la ideología, a cambiar la ontología del hombre. Y esto es porque mayormente está basado en el pensamiento de Lenin y Stalin, y del cual bebió Cuba y otros países de Latinoamérica mayormente. Lo segundo es que China no es propiamente un pensamiento marxista, sino que tiene una influencia de Mao, juntamente con toda esa visión oriental. En los dos casos, Marx hubiera criticado ese culto que se le da a los líderes y a los sistemas donde el hombre otra vez vuelve a ser oprimido y no libre. También debemos recordar que desde la caída del muro de Berlín y de la URSS, el capitalismo ha vencido. Ciertamente, ahorita utilizar los conceptos de derecha e izquierda está totalmente obsoleto en algunos puntos. Esto los hace a muchos oligarcas dueños de ciertas narrativas y que les permite desestimar aportes de otro tipo de pensamientos. Como de alguna manera tenemos muchos beneficios que ha venido de la izquierda, como las jornadas de 8 horas, los derechos laborales, el aguinaldo. Son aportaciones que hoy no son reconocidas. Espero que esta vuelta a las fuentes podamos ver las riquezas y las debilidades de la filosofía de Marx. También poder diferenciarlo del pseudo-marxismo del que tenemos en muchos lados. Una línea que quisiera también marcar es que la crítica de Marx es una crítica colocada en su tiempo y contexto, y que está criticando más el capitalismo occidental europeo. Y aunque es cierto que lo decisivo de una actividad económica consiste en guiarse en todo momento por el cálculo del valor dinerario apartado y el valor dinerario obtenido, al final, por primitivo que sea el modo de realizarlo. Es decir, la economía siempre ha estado en las cuestiones sociales. Es decir, siempre hemos hecho trueques o negocios. Disculpen, está haciendo un poquitito de calor. Ahora, en todas las sociedades existen la cuestión de la ganancia y la pérdida. Pero es en Occidente que es una forma de capitalismo que no se reconoce en ninguna otra parte de la Tierra. ¿Y cuál es esta forma? La organización racional capitalista del trabajo formalmente libre. Esto lo dice Max Weber.
En todas partes de la Tierra existe actividad económica, pero lo que hace interesante a Occidente es la forma en que se formula la actividad económica. Es aquí en donde se encuentra la racionalización extrema y donde existen los paradigmas del cálculo exacto y la numeración de todos los procesos, y esto solo se consigue por medio del trabajo libre. Este concepto de trabajo libre lo criticaremos, yo creo que después. Ahora, quisiera definir de manera breve qué se entiende por capitalismo. Puede ser que algunos ya tengan una idea definida, porque sin este concepto no se puede entender parte de toda la crítica que se tiene que hacer. El capitalismo no es la única forma de hacer dinero, ya que, como hemos estado diciendo, la sociedad siempre ha estado formulando y haciendo economía. Ahora, el capitalismo se define como el modo de producción el que domina la economía política. La estructura social del capitalismo es, pues, la de una sociedad en la que el conocimiento, el arte, la moral y el Estado mismo, es decir, las ideologías y las instituciones, quedan subordinadas a lo económico y solo pueden ser comprendidas a partir de la economía política. Esto lo dice Lefebvre en Estructuralismo y Marxismo, un libro bueno, cortito, de Editorial Grijalbo. En todos los sistemas, lo religioso o lo político estaban por encima de lo económico. Pero en el capitalismo, todo esto se invierte y es lo económico lo que estructura y lo que le da ideología a la sociedad. Esta sociedad capitalista debe tener elementos como la libertad de vender su fuerza de trabajo por parte del proletario, y también aparte debe tener el dinero, el capital y la acumulación de capital. Esto es bastante interesante, no es lo mismo tener dinero a tener capital. Como vemos en las lecturas de los propios capitalistas como Adam Smith, el dinero y el capital son valores distintos. ¿Cuál es la diferencia entre el dinero y capital? De una manera muy sencilla, si tú dejaras de trabajar hoy, debes preguntarte cuánto tiempo podrías sobrevivir. No mucho, ¿ah? Y por ejemplo, si el dueño de una gran empresa dejara de trabajar, ¿cuánto tiempo podría vivir? Esta es la diferencia. Tú tienes dinero, ellos tienen capital. Marx, como estamos diciendo, está viendo los primeros efectos del capitalismo de Europa y la industrialización. Esto es lo que está criticando Marx. Es por ello que Marx no pudo percibir cómo el capitalismo occidental es capaz de modificarse a sí mismo para satisfacer las necesidades económicas, y no pudo prever claramente los peligros de lo burocrático y la centralización, ni tampoco los sistemas autoritarios y populistas que hoy están como alternativa al socialismo. Como bien menciona Weber, este capitalismo se transforma de un aventurero y comercial a uno que especula con la guerra, la política, la administración. Es interesante que Marx solamente ve los primeros atisbos, y aunque es cierto que algunos de sus textos parecen proféticos, como por ejemplo cuando dice: la burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad, ha subordinado los países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia de ello ha sido la centralización política. La libertad de una democracia no está a salvo si la gente tolera el crecimiento del poder en manos privadas hasta el punto en que se convierten en algo más fuerte que el propio Estado democrático. ¿Cuántas veces hemos leído que algunas empresas generan más PIB que algunos países? Bueno, mucho de esta plática es quitar la idea de que Marx o las ideas de Marx estaban solo orientadas a la comunidad y no al individuo mismo, de que no tenía respeto por la importancia del sujeto, por sus necesidades espirituales ni sus ideales, de que Marx solo quería convertirnos en pedazos de carne, comidos y vestidos, pero sin corazón. No, esto no era el fin de la filosofía de Karl Marx. Era su fin la emancipación espiritual del hombre, su liberación del control económico por parte de las empresas o el Estado,
y tener encuentro con la restitución de la unidad y la armonía con sus semejantes. Ahora, yo creo que voy a tener que hacerlo en 2 charlas porque sí está haciendo mucho calor. Lo que hace Marx, desde alguna perspectiva, tampoco es algo totalmente novedoso, ¿eh? Y aquí algunos va a haber algunas críticas, pero los teólogos medievales ya habían distinguido, fíjense, entre el trabajo castigo, que ellos le llaman labor, y del trabajo creación, que le llaman opus. De hecho, hay algo que se llama opus dei. Oponiendo el primero, o sea, la labor, en consecuencia del pecado, y el segundo, en consecuencia de la gracia de Dios. La filosofía de Marx, en este sentido, no es una negación del trabajo, como muchos han criticado, sino que quiere que el hombre se vuelva creador de fines, o sea, un opus, o sea, que su trabajo sea opus, o sea, no que sea un simple laborista que da vueltas a la nada y asiste a un lugar para luego regresar vacío. Y fíjense, ¿cómo desarrolla todo este trabajo del opus y de la labor? Este trabajo lo hace San Agustín en la Ciudad de Dios, en donde esto se vuelve una poesis, o sea, el trabajo se vuelve una entrada a consagrarnos con Dios, una puerta hacia lo divino. Que si lo vemos en el día de hoy, es todo lo contrario. Y si vemos realmente el capitalismo que tenemos el día de hoy, tan lleno de oligarcas económicos, el hombre simplemente se vuelve un objeto y un producto de trabajo para los grandes capitales, convertido en un simple número social, en un RFC, y donde las empresas quieren pagar lo mínimo para obtener la mayor ganancia. Vivimos en un mundo donde muchísimas personas trabajan para poder realizar un celular, pero estas mismas personas no se lo pueden pagar. Es decir, el hombre mismo no es libre de adquirir los bienes que produce. Es por ello que si vemos el día de hoy, aun con la supuesta libertad que tenemos, los hombres se encuentran cada vez más satisfechos con una vida totalmente regulada y manipulada en las esferas de la producción y el consumo por el Estado u otras compañías. Y el hombre ha llegado a un estado de conformismo que ha borrado toda individualidad. Por ejemplo, hoy tenemos muchas personas que solamente están esperando la fecha de salida de un celular, la fecha de salida de un videojuego, pero no pelean porque las empresas den mejores salarios o regulaciones. Solamente quieren el pan, pero no mejorar el molino para todos. La mayoría de estos hombres y mujeres, y para utilizar el término que usó Marx, se han convertido en hombres mercancías, impotentes al servicio de máquinas viriles. Bueno, yo creo que hasta hoy dejamos esta charla. Prometo la próxima semana terminarlo, y en donde abordaremos las influencias hegelianas de Marx y algunas conclusiones que podríamos sacar de todos estos pensamientos. Si tienen alguna duda, alguna cuestión, les agradezco bastante a alguna gente que se quedó aquí en la charla. De todos modos, disculpen, ha estado muy fuerte ahora, estuvo muy fuerte el calor, aún con el aire. Bueno, Dios les bendiga y vamos a dejar esta charla para la última parte. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.